La Sociedad Mexicana de Directores es una de las 13 sociedades que existen en nuestro país para defender la expresión de los artistas y para gestionar el pequeño cobro de regalía que existe para beneficio del autor. Básicamente es una agrupación que antes se conocía como derechos de autor y que ahora se conoce con el nombre neoliberal de Sociedad de Gestión Colectiva. Y tiene 4 grandes propósitos. El primero es, punto número 1, es impulsar políticas públicas en defensa del arte y de la obra de nuestros creadores. Segundo, tratar de dar esos beneficios sociales que por la naturaleza del trabajo de los artistas no existe. O sea, no tenemos prestaciones sociales, no tenemos médicos, no tenemos asistencia social, no tenemos créditos, no tenemos nada, ¿sí? Entonces, en la medida de que nosotros podemos generar una especie de colchoncito económico, podemos darle cierto tipo de asistencia social a los autores. Tercero, el más difícil, el más importante, que el autor viva del producto de su obra. Esto significa que si tú eres un escritor, produces una obra, un director, produces una obra, un fotógrafo o todos los que están indicados en la Ley Federal del Derecho de Autor y el Convenio de Berna y Roma, tengas el derecho de tener la suerte de tu obra. O sea, si eres una persona exitosa y tu obra se ve mucho, pues tener un pequeño dinerito cada vez que tu obra se comunique con el público y haya lucro, etcétera. Y también hay artistas que pues son de público reducido y obviamente pues obtienen menos en la comunicación pública. Sin embargo, los grandes ingresos de los grandes autores se compensan con los otros y entonces ya hay una política de solidaridad. Y por último, pues la defensa ante el abuso de la utilización de la obra sin permiso, ¿no? De que haya un respeto a los derechos morales, que no haya mutilación de la obra y a los derechos patrimoniales. Entonces, eso es lo que se busca. Y obviamente se busca que estemos todos unidos para defender el derecho a la cultura, que parece algo que para los artistas nos parece algo muy común, pero si estudiamos al 99% de la población no tienen ni idea de qué es eso. En que la ley en 1997, que entró en vigor en el 98, quitó unos artículos que ennoblecían al sistema político y al sistema social mexicano, que era equilibrar las asimetrías. Entonces el primer gran problema es la asimetría que existe entre el que contrata y el contratado. Según el neoliberalismo decía, todos los que son contratados son mayores de edad, saben cómo firmar o no firmar contratos y ellos deben de defenderse para que el contrato sea equilibrado. Los que nosotros conocemos el mundo como es y el mundo de la cultura como es, sabemos que los creadores, con tal de ver su obra realizada, son capaces de venderle o regalarle su alma al diablo. Esto es el comprador. Ajá. Entonces, las leyes antes del 97 decían que no se podían despojar a los artistas de su obra. A partir del 98 se dijeron que podía existir la obra por encargo, ¿sí? Y que esto hacía dueño de la obra en cuanto a derechos patrimoniales al que le encarga, ¿sí? Y el autor se le reconocían sus derechos morales, el nombre, más o menos el respeto, y pero no tenía los patrimoniales, lo cual es como una aberración, ¿no? O sea, el nombre de la obra es mía, pero los beneficios son de un tercero. Ese es el gran problema, de que en el 98 el neoliberalismo permite ya ese tipo de despojos y personas
ajenas a la industria cultural, empresarios nuevos o empresarios voraces, lo que hacen es despojarte de todos los derechos, entrecomilladamente, para su tranquilidad, y se les olvida que un autor que vive bien, lo que va a seguir haciendo es produciendo obra, y esa obra es muy importante para la cultura nacional, esa obra es muy importante para la economía cultural de la nación, y si tú lo tienes muerto de hambre, no produce y se va. Entonces perdemos un artista, perdemos una fuente de inspiración, perdemos ideas que generan mucho dinero a cambio de que un empresario que no tiene sensibilidad o tiene poquita y que le pone unas malas prácticas administrativas, se enriquece un poquito más. O sea, no hay gran diferencia entre pagarle bien a un autor y respetarle sus derechos y producir la obra. Los dos ganarían. Entonces, nuestra actual ley es mala, ¿sí? Las sociedades de autor la hemos logrado modificar. El proyecto de 1998 ha sufrido algunas transformaciones, y en el 2003 recuperamos, por ejemplo, el derecho de regalía. Lo habían desaparecido en el 98. Tardamos 5 años en recuperar ese, pero no recuperamos, por ejemplo, las ventajas en la contratación asimétrica. El conocimiento, la confianza y, en algunos casos, no en la mayoría, la honradez. Yo siempre parto de que el 90% de los mexicanos son honrados. Solamente un 10% nos echan a perder todo el queso, pero crean la desconfianza en el 100%. Entonces, unirnos y trabajar desinteresadamente en un beneficio común, o interesadamente en un beneficio común, que las dos cosas se valen, es producto de una educación, y es producto de una educación en que nosotros tendríamos que estar educados para trabajar de manera colectiva. El cine es una expresión de trabajo de manera colectiva. Somos muy de gremio porque una película no existe si no hay 150 personas que participan en su creación y un núcleo central de 15 o 20 personas. Pero pues eso te habla de que es un esfuerzo colectivo. Desgraciadamente, la educación recibida en el sistema educativo nacional y después en el sistema de valores familiares y después en el sistema de educación informal, que son las pantallas, nos han llevado en los últimos 50 años, más o menos, al culto de la individualidad, y yo diría del triunfo mediante cualquier tipo, del aparente triunfo mediante cualquier tipo de actitudes. Tú ves que la mayoría de los héroes que surgen en las pantallas matan, engañan, casi roban, pero son héroes. Entonces dices, perdón, pero ya no entendí. No son éticos, no son esto, no son lo otro, y yo tengo que admirarlos, ¿no? Entonces, eso nos habla de que informalmente estamos recibiendo una educación que dice, lo importante es triunfar, no cómo triunfar. En la educación, antes venía una educación colectiva en la que te enseñaban que había diferentes formas de producción, como era el sistema comunal, el sistema ejidal, el sistema cooperativo, y existían las empresas y existía todo lo demás. De repente ya nadie habla de las cooperativas, de repente ya nadie habla del esfuerzo comunal, bueno, ya nadie habla del tequio, que es un esfuerzo semanal en beneficio de tu colectividad. Y ya nadie habla tampoco de estos especies de padrinos que existen en las comunidades, que son el equilibrio de la riqueza. Cuando alguien es muy rico, te nombran mayordomo para que pagues una fiesta al pueblo y después tu riqueza se baje un poquito y se equilibre con todo el resto del pueblo, y no haya estas grandes asimetrías como en las grandes ciudades,
donde Slim es más rico que todo el país y el resto del país somos los pobres, ¿no? Digo, menos un 10% también de poderosos que hay por ahí. Pero todo esto es educación. Entonces tenemos ahorita desde 1976 y más fuerte desde 1982 una educación neoliberal, donde te dicen todos los sindicatos son malos, todas las cooperativas son malas porque siempre unos ganan y otros pierden. Lo bueno y lo malo siempre dependerá de los hombres. Punto número 1, acuérdate que el gobierno nunca se ha caracterizado por ser muy sensible. Sus empleados federales no se han caracterizado por conocer ni su actividad ni su país. Entonces es algo así como el menor esfuerzo. Entonces hacen una política general para todo un país sin conocer las características de su país. Y entonces hacen una serie de cajoncitos que a veces no se adecuan a la realidad, pero dicen, o la realidad se adecua a mis cajoncitos, o no hay forma de que nos asociemos tú y yo. Por ejemplo, son decisiones de seres humanos, no es el Estado mexicano, son los administradores del gobierno mexicano que a veces no conocen bien su realidad. A veces pueden conocer su oficio, pero no su realidad. Entonces de repente ellos dicen, habrá apoyos públicos, porque esa sería la asociación, para todo tipo de empresas. Y ellos dicen, empresas nada más hay de sociedades anónimas. Y dices, oigan, hay una que se llama sociedad civil, hay otra que se llama asociación civil, hay otra que se llama cooperativa, hay otra que se llama sociedad de interés público, y así podemos encontrar que hay como 25 posiblemente o 14, y ellos dicen, no, pues esto nada más para las sociedades anónimas. Y hacer una sociedad anónima te pide de capital 50,000 pesos, y a veces 10 personas que nos juntamos para hacer una empresa de cine no tenemos en líquido 50,000 pesos. Sí tenemos en equipo, sí tenemos en conocimiento, sí tenemos en muchas cosas más. Entonces, de repente, hacemos una cooperativa, una sociedad civil, una asociación civil, y llegamos a pedir el apoyo del gobierno y te dicen, es que estas no, porque no están dentro de nuestros lineamientos. Y uno les respondería, cambia tus lineamientos. Y te dicen, no. Entonces, ese es un primer problema. Segundo problema es que cada día, me acuerdo que creo que fue de la Madrid, que dijo simplificación administrativa. Después de su sexenio, siempre han incrementado el número de trámites para tratar de controlar a ese 10% de pilluelos que sí existen, pero le perjudican la vida al 90% de la sociedad. Entonces nos piden muchísimos requisitos, pero demasiados. Tantos que parece que tenemos que ser mínimo con conocimientos de prepa o inicios de licenciatura, nada más para resolver todos los formularios, todos los formularios que te piden para el cumplimiento de las leyes.